En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, que es el 28 de septiembre, desde ABESA quisimos hacer una entrevista para conversar sobre los principales mitos asociados al tema del aborto. Y para esto tenemos de invitado a Pedro Gutiérrez. Pedro es jefe del servicio de obstetricia del Hospital Universitario de Caracas, el Clínico Universitario, y además es el director médico de PLAFAM, que es una organización hermana de ABESA, ¿no? Digamos que entonces Pedro es un hombre, bueno, que le toca trabajar con estos temas y está sensibilizado con estos temas. Bienvenido, Pedro. Gracias, Máquina, por la invitación. Bueno, para mí es un compromiso estar aquí sentado contigo, que eres una de las personas que más sabe de salud sexual y salud reproductiva en el país, pues. Compromiso más bien para mí estar aquí contigo. Pero bueno, en lo que podamos aportar, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? De lo que tiene la importancia de este tema que tiene que ver con los derechos humanos, ¿ves? Porque los derechos sexuales y los derechos reproductivos son considerados derechos humanos, ¿ok? Que son derechos que tenemos, que tienes tú, que tengo yo cuando nacemos. Tenemos derecho a la nacionalidad, a la identidad, tenemos derecho a la salud. Y los derechos sexuales y los derechos reproductivos forman parte de esos derechos humanos. Así están reconocidos ya mundialmente. Eso es importante tenerlo claro. Es importante y es importante que tú como médico ginecobstetra, cuentes un poco, ¿verdad? Desde esa visión médica, porque quisiéramos sacar el debate sobre del aborto de esa visión moralista o de esa visión religiosa exclusivamente y hablar desde otra mirada, desde otra perspectiva, y por eso es importante hablar desde la perspectiva médica y un poco ir despejando estas falsas creencias que están ligadas siempre en torno al tema del aborto. Y una de las primeras cosas es que los mitos que existen es que el aborto siempre es peligroso, que el aborto siempre puede generar la muerte de la mujer que se lo practica. ¿Qué nos pudieras tú orientar sobre este tema? Depende, Magdimar, fíjate. Depende de cómo se realice el aborto, ¿no? Ajá. Cómo se realice la interrupción del embarazo. Si se realiza de manera insegura, ciertamente puede ser peligroso para la vida de la mujer, dejar alguna secuela, eh, puede pasar por infertilidad o incluso la muerte, si se realiza de manera insegura. Pero hoy en día existen procedimientos que te permiten actuar con muchísima seguridad. ¿Okay? Eh, para ponernos un poquito en contexto, fíjate, hace más de 15, 10 años, eh, vamos a hablar un poquito del procedimiento que tiene que ver con eh, el curetaje, ¿no? Cuando nosotros nos formamos, nosotros utilizamos unos instrumentos que se llamaban bujías, que eran una especie de dilatadores, ¿sí? Que tenían distintos diámetros. Entonces tú lo colocabas en el cuello uterino, ibas dilatando progresivamente, la bujía iba aumentando su diámetro y ibas dilatando el cuello. Eso con la finalidad de precisamente dilatar el cuello y después introducir a través del cuello uterino un elemento cortante que es la cureta. Con esa cureta tú raspabas la cara anterior del útero, la cara posterior, las laterales, los cuernos y traías los restos ovulares, pues. Era un procedimiento engorroso, la paciente debía estar hospitalizada, hablando hace más de 15 años. A veces teníamos que hasta fijarle sangre, ¿ok? Hoy en día eso no es así. Ok. Bueno, debo recordar a uno de mis maestros, el doctor Enrique Abache, que por cierto me precedió en el cargo dentro de PLAFAM como director médico. Lo recuerdo claramente haciendo periplos, ¿no? En varias maternidades de Caracas, incluso dentro del hospital lo recuerdo claramente, donde él, fíjate, él mayor que nosotros, tratando de quebrar algunos paradigmas,
de alguna manera impulsó el uso de un método más moderno, que es la cánula de IPAS o la cánula de Ameus, que es un sistema de vacío, ¿okay? Como una inyectadora grande que genera un vacío, y que tiene unas cánulas que también tienen unos diámetros. Tú la introduces en el cuello y se produce la aspiración. ¿Okay? Claro, ya no sería raspado, no sino aspiración. Exactamente. Puedes realizar algunos movimientos circulares, un procedimiento que incluso lo puedes realizar de manera ambulatoria. ¿Ves? No es eso que teníamos que hospitalizar a la paciente, fijarle sangre, no, simplemente con una anestesia en el cuello se hacía este procedimiento como se realiza actualmente, seguro, muy seguro, con muy pocas complicaciones. El método anterior, atendiendo un poquito de los mitos que tú a los que hacías referencia, a veces nosotros raspábamos mucho esas paredes del útero, la anterior, la posterior, las raspábamos mucho, y eso sí podía causar una cicatriz entre las dos paredes, la anterior y la posterior, se formaba una cicatriz, lo que llamamos nosotros una sinequia, y eso sí estaba relacionado con el tema de fertilidad, ese síndrome de Hashimoto, lo llamamos nosotros. Pero con este método de la aspiración por Ameo, eso es prácticamente muy difícil que ocurra. Es un método muy seguro, práctico y además es ambulatorio. Ahora, estos son métodos seguros, que han evolucionado en el tiempo. El problema es cuando se hacen de manera insegura, que ya no se ve con esa frecuencia de antaño. Fíjate, cuando yo estudié medicina, en los hospitales donde a mí me tocó hacer mis pasantías, siempre en los últimos pisos, hay un piso que tiene el nombre de sépticos. Que precisamente ahí nosotros hospitalizábamos a las pacientes que se complicaban, o porque se le infectaba la herida, por una cesárea, o porque venía con un aborto séptico que se hizo en condiciones inadecuadas y la paciente sí podía tener alguna secuela, ¿no? Que podía incluso ir con una histerectomía. Pero hoy en día eso no ocurre así. Te puedo decir, no tengo trabajos estadísticos, pero sí te puedo decir que los pisos están vacíos. Esos pisos específicos. Lo que me da a pensar a mí que ha habido un avance, sobre todo en el tema del aborto farmacológico. Que es evidente. La usuaria puede colocarse una tableta, un medicamento que se llama misoprostol. En otros países también utilizan la mifepristona, el RU 486. Y eso te permite, bueno, primero el cuello se dilate y expulsa el útero, lo que tiene adentro. Son métodos que son bastante seguros. Y no vemos esas complicaciones que veíamos hace algunos años atrás. O sea, que pudiéramos decir que la primera observación a la que nos llevas es que existe un aborto seguro y hay unos procedimientos médicos que han ido mejorando a lo largo de los últimos años, que lo hacen cada vez más seguro, más eficiente, que el aborto es peligroso en esos casos cuando se hace de manera insegura, que me imagino que ahí es donde vemos que se introducen objetos no adecuados, sustancias jabonosas, en fin, ahí sí estamos hablando de que estaríamos en presencia de un procedimiento riesgoso y de un procedimiento inseguro. Bueno, de hecho, el Día de Acción Global es de Acción Global por el aborto legal y seguro. Son, digamos, los dos elementos. Y legal porque, bueno, porque se quiere que existan servicios que permitan a las mujeres acceder a estos procedimientos de manera segura y no verse en la situación de hacer esas intervenciones
de manera riesgosa. Es así. ¿Sí? Entonces, bueno, en Venezuela tenemos además un contexto jurídico bastante restringido, bastante limitado, y estos procedimientos se hacen solamente cuando la madre corre riesgo. Dice la parturienta. Dice la parturienta, sí. Además, exactamente, sí. No dice la madre ni la embarazada, dice cuando la parturienta esté en peligro de vida, ¿sí? Entonces, esa primera observación es importante. También hablabas de, bueno, de que este tema entra dentro del marco de los derechos, ¿verdad? El aborto como un elemento de derecho también. Y hay muchas ideas sobre que este aborto, estos procedimientos se realizan, por ejemplo, bastante avanzado el embarazo. Me gustaría que nos hablaras un poco, Pedro, de esos mitos con que, bueno, con que el aborto se hace en el último trimestre o cuándo es que usualmente se realizan estos procedimientos. Para aclarar un poco allí, que siento que hay como muchas ideas equivocadas en torno a al momento del embarazo en que se realiza el aborto. No, generalmente se hace en etapas incipientes. O sea, porque claro, no es lo mismo hacerlo si se produce la interrupción del embarazo en etapas, digamos, 5, 6, 7 semanas, a si el embarazo tiene más semanas. ¿Okay? Por supuesto que es más fácil hacerlo de manera precoz. Generalmente las usuarias buscan la información, las pacientes buscan la información rápidamente, o sea, de manera precoz, porque hay manera ya de hacerlo, pues es fácil de hacerlo, pues realizándote la prueba de embarazo y después realizándote una ecografía, fácilmente puedes detectar la presencia de un embarazo. De tal forma, de lo que quiero decirte es que generalmente el diagnóstico se está haciendo de manera muy precoz. Okay. Y eso facilita mucho okay. La interrupción voluntaria del embarazo. En las primeras semanas, ¿no? En las primeras semanas. Claro, un poco lo que nos dicen las estadísticas de otros países que sí llevan como un seguimiento a estos procedimientos y que se hace entre las primeras 10, 12 o 14 semanas, ¿verdad? Las interrupciones, ¿sí? Sí. Ahora, existen como diversas razones, digamos, por las cuales las mujeres acuden a un aborto, ¿sí? Cuéntanos un poco cómo ves tú la situación en Venezuela, por qué las mujeres en Venezuela abortan. Fíjate, bueno, primero tú tocaste el tema legal, quisiera compartir algunas cosas, ¿no? Si me lo adelante, permites. Sí, claro, adelante. Fíjate, la Constitución de 1999, cuando de alguna manera se aprobó, ese tema se colocó en la palestra. Sí. ¿Ok? Y esa Constitución es reconocida en la época como una de las constituciones más avanzadas en derechos humanos. Fíjate, te voy a decir esos debates se dieron incluso por parte de los constituyentes. Hay artículos que son como icónicos, ¿no? La Constitución de 1961 defiende o protege al niño desde la concepción. La de 1961. La del 99 protege a la maternidad desde la concepción. ¿Ves? No es lo mismo. No es lo mismo, totalmente de acuerdo, no es lo mismo. Aquí estamos, el constituyente estaba siendo claro en que está protegiendo es a la mujer. Exacto. ¿Okay? A la mujer, eso es un detalle importante. A la mujer y a su decisión de maternar. Exactamente. Además, en esa Constitución del 99 también dice claramente que tú tienes derecho a decidir, en el artículo 75, si no me falla la memoria, tú tienes derecho a decidir cuántos hijos o hijas puedas tener y el espaciamiento entre ellos.
¿ok? Eso lo dice la Sí, sí, Constitución. sí. Tú tienes derecho, ¿ok? Eso es un Sí, derecho que te está otorgando a ti la Constitución. Y eso es importante resaltar. Eh, Lastimosamente, si tenemos un código penal que, como tú lo habías dicho, solamente permite el aborto cuando se corre en riesgo la vida de la mamá, de la parturienta, como lo dice claramente el código. Pero si tú te vas a la pirámide que los abogados llaman de Kelsen, creo, si no me equivoco, la Constitución debería estar por encima sí, de ese claro, código, claro. además de todos los acuerdos que ha suscrito la República, Ujú, como la Convención Belén do Pará, la CEDAW, que obligan al Estado a eliminar todas las formas de violencia, ujú, de discriminación contra la mujer y el yo no dejarte decidir ujú, a ti sobre tu cuerpo es una forma de discriminar, es una forma de violentar. ujú. ¿Ves? Entonces es necesario que sigamos discutiendo eso con argumentos. Claro. ¿Ves? Con argumentos. Claro, y hay Este, que señalar uh-huh, también que este Código Penal venezolano es previo a la Constitución. Se le han hecho reformas, ¿verdad? uh-huh, En algunos artículos, en algunos apartados, pero no ha habido una revisión ni un exactamente. ajuste al espíritu de la Constitución del 99. Entonces ahí tenemos también un rezago importante en ese Código Penal. Es así. Si me permites acuñar otro término, este, que tal vez nos lleve a la raíz, a veces para poner un poco a reflexionar a la gente, es el tema de un concepto básico. Para entender este tema tenemos que tener claro el concepto de patriarcado, ¿eh? Uh -huh. Que es esa forma de organizarnos nosotros políticamente, socialmente, religiosamente. Bueno, dicen que tú saliste de mi costilla, no, Exacto. yo salí de tu útero, ¿ok? Exacto, Es al exactamente. revés. Pero Es al esa, revés, sí, es al revés. pero esa forma de organización donde prevalece la autoridad del varón sobre la mujer, el varón no solamente se apropia de tu cuerpo, Uh -huh. sino además se apropia de tu sexualidad. Uh -huh. ¿Ves? Y eso tiene que ver, por supuesto, al momento que se elaboran todas las normas, Claro. incluso de salud. ¿Okay? Uh -huh. Las leyes tienen que ver con ese concepto, ¿ves? Uh Porque el -huh. hombre sigue creyendo que el cuerpo de la mujer le pertenece a él. Con Jay, tu servicio de información automatizado, obtén de manera gratuita y confidencial todo lo que necesitas saber sobre los derechos de las mujeres, legislación, derechos sexuales y reproductivos y dónde acudir en caso de violencia de género en Venezuela. Envía un mensaje al 0424-166-2220 y recibe la información al instante. No estás sola, Jay está contigo. El, el otro concepto eh, que lo quisiera discutir contigo, y podemos discutir conceptos con mitos porque eh, podemos desmontarlos así, ¿ves? Es el concepto de género, Sí, ¿ves? Como construcción social. sí, sí, sí. Fíjate, si vamos a suponer que nosotros nacimos el mismo día, porque yo Uh-huh. soy más viejo que tú, ¿no? Pero vamos a suponer, ¿Crees tú? hacemos un ejercicio y nacimos el mismo día. Uh-huh. Y nacimos iguales, ¿ves? O sea, nacimos ahí en el hospital, nacimos iguales. Tu mamá te parió aquí, a mí. Y bueno, fíjate, pero en el momento incluso de que nos estaban haciendo los ecos, aunque en mi época no había eco, ya cuando tú empiezas a ver que son genitales masculinos, por ejemplo, Uh-huh. tú empiezas a hablarle a ese bebé de una forma. Uh-huh. Y si son genitales femeninos, le hablas de otra manera. ¿Ves? Empiezas Exactamente. a configurar ahí algo, ¿no? En el momento que nacimos los dos, a mí me colocaron una pulsera azul Uh-huh. y a ti una rosada, ¿ves? Uh-huh. Y después, bueno, así a mí me regalaron un bate, una pelota, a ti probablemente te regalaron una muñeca, una plancha. Sí, Seguramente tú claro, no sabías planchar cuando naciste, ¿ves? seguramente. Pero ¿qué pasa? No es simplemente que, bueno, que el rosado es bonito y el azul es masculino, no, no, sino es que detrás de eso hay relaciones de poder, Uh-huh. ¿ves? Que colocan a la mujer en desigualdad de condiciones con respecto al varón, ¿ves? Y eso tiene que ver porque al final tú vas a ubicarte en el ámbito privado,
tu casa y yo voy a salir a trabajar. Y todo eso tiene que ver con el tema de que yo termine creyendo, y tú también, de que ese cuerpo Exacto. me pertenece a mí. ¿Ves? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Pedro. Además, fíjate, en este orden patriarcal, como tú bien señalas, a las mujeres se nos ha colocado como en un lugar de subordinación, ¿verdad? En las decisiones, en el espacio público, y que son otros quienes toman las decisiones por nosotras. Las mujeres y las feministas hemos venido luchando históricamente por cambiar eso, por las mujeres manejar nuestro propio dinero, porque las mujeres podamos votar y elegir, no que el voto de mi marido sea el que prevalezca y yo no vote, yo también tengo criterio, ¿verdad? Claro. Puedo tomar decisiones, que yo pueda ir a una universidad, que pueda estudiar, que pueda desarrollar un oficio, que pueda decidir sobre mi reproducción, ¿sí? Claro. Se entiende que hay un tema de pareja detrás de esto, pero la pareja, ¿verdad? O el compañero no puede estar por encima de la decisión de la mujer. Y eso ahí nos falta todavía en el tema reproductivo y en el tema de lo sexual y el placer, cómo las mujeres tomamos nuestras propias decisiones. Y en el tema del aborto uno lo ve muy claro. Es así. Las mujeres no podemos decidir, no tenemos derecho a decidir en este tema, sino que tendrían que ser los otros quienes decidan por nosotras. Y ahí seguimos en, digámoslo de algún modo, en subordinación, en minoría de edad. Es como que nos siguen viendo como incapacitadas para tomar una decisión que nos compete a nosotras mismas, puesto que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Y para mí eso es un ejemplo clarísimo cómo el patriarcado se sigue poniendo en la vida de nosotras y en las decisiones sobre nuestra sexualidad y nuestra reproducción. Y este es un ejemplo muy, muy claro. Claro. Tú tocabas el tema de incluso de tus derechos sexuales. Ajá. Y derechos reproductivos, pero bueno, el derecho sexual, ese derecho que tienes tú de disfrutar, ¿ves? Tu sexualidad de manera plena, de todas esas sensaciones. Eso es un derecho que tú tienes, ¿no? Que tú eres un órgano pasivo al lado del varón, ¿sí? Que donde el varón va a satisfacer sus necesidades, ¿no? Tú tienes exactamente. ¿Me entiendes? Y eso es así, pero entender eso, a veces es difícil, dentro de la sociedad. Es muy difícil, incluso fíjate, dentro de este contexto patriarcal, entonces, bueno, las mujeres no podemos decidir sobre esto. Y si lo decidimos es porque somos unas irresponsables, ¿sí? O sea, siempre se asocia a que la decisión de interrumpir el embarazo está vinculada a una irresponsabilidad, ¿sí? Cuando las mujeres que se hacen abortos en Venezuela y en cualquier parte del mundo tienen múltiples razones, ¿no? O sea, hay razones, la verdad, muy, muy válidas para solicitar, ¿verdad? Una interrupción del embarazo. ¿Cuáles has visto tú, Pedro, en tu quehacer médico? Claro, fíjate. Vamos a poner 3 ejemplos. A mí me gusta utilizar ejemplos. Una adolescente de 15 años, 16 años, 17 si quieres, acaba de salir del colegio para la universidad. Bueno, tiene una relación sexual con su pareja, su novio, no protegida, o puede haber sido protegida. Puede haber sido protegida y falló el método. Que falló el método, exactamente. Okay. Sí, porque se piensa que siempre son casos en donde no hubo protección, pero la verdad es que los métodos anticonceptivos no son 100% seguros. Y la carga de la culpa... Siempre nos las colocan a las mujeres y los varones quedan eximidos de responsabilidad. Pero vamos a colocar otro ejemplo, pues ya una mujer madura que, bueno, ya tiene sus hijos o puede no tenerlos porque puedes incluso no querer haber tenido hijos, pero bueno, tienes tu paridad completa, eres la directora de una gran compañía de negocios, bueno, haces uso de tus derechos sexuales. Te ocurre lo mismo con tu pareja o con cualquier otra que no sea tu pareja, ¿me entiendes? Y te embaraza. Es un derecho que tú tienes responsable de decidir qué hacer o no con ese embarazo. Es un derecho tuyo
en tu propio cuerpo. Ahí estaríamos hablando entonces de situaciones situaciones en las que, bueno, el embarazo no fue ni buscado, no fue planificado, no fue planificado por ella, pero tampoco por la otra persona, ¿verdad? Por el compañero en ese Claro, momento. Y ahí entonces se interfiere con el proyecto de vida. Digamos, la claro. adolescente de 15 años que se le presenta una situación de este tipo, bueno, quizás eso no era el proyecto en ese momento. Claro. Irresponsable es quedarse callado Ok, y no debatir el tema. exacto. Eso sí sería irresponsable Bueno, y de nuestra parte. somos una sociedad bastante irresponsable, Exactamente. diría yo, que no queremos hablar sobre estas cosas. Exactamente. Sí, Exactamente. Yo creo que eso es una decisión tuya, como mujer, y estás amparada, legalmente, bueno, éticamente. deberíamos Sí, estarlo. sí, sí, sí. No estamos amparadas Sí, aún en sí, Venezuela. es correcto. Sí, pero bueno, Sí, en parte este tipo de actividades nos permite eso, o sea, colocar, yo creo que yo a veces, yo me leí tu tesis de grado, no la he leído ok, varias veces, y fíjate, o sea, yo me impresioné mucho cuando leí que los compañeros y compañeras bueno, que tienen un poder de decisión dentro de la Asamblea Nacional para decidir sobre estos temas, bueno, a veces los argumentos son muy débiles, ¿ves? sí, Son muy débiles. Y tú te paseaste, no puedo decir porque te paseaste digamos, de la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por el centro, pero los argumentos en general eran muy débiles, ¿ves? Salvo sí, algunas excepciones. Entonces yo creo que hay que, de alguna manera, elevar ese nivel y dar un debate claro, claro. de altura, pues. Claro. O Ujú, sea que el segundo mito que estamos viendo que no aplica es que las mujeres son unas irresponsables cuando toman la decisión es una, de interrumpir un embarazo, sino que hay razones como, claro. bueno, o sea, como que se transforma el proyecto de vida o porque no Ujú, tengo las condiciones económicas como para sostener una personita más o ujú, por condiciones de salud claro. o realmente hay muchísimas razones por las Ujú, cuales o mi pareja me abandonó ujú, y me quedé sola ujú, de repente ujú, o en algunos casos incluso es que las mujeres son obligadas a interrumpir el ujú, embarazo por parte de sus compañeros. Eso también ujú, ocurre bastante en la ujú, práctica, porque bueno, porque no se lo esperaban y es él quien ujú, entonces se impone, que también nos parece como una imposición del patriarcado, claro. ¿sí? Ujú, Eso también ujú, ujú, ocurre con bastante frecuencia. O que ujú, puede ser un embarazo que quizás no viene bien desde el punto de vista físico, ujú. ¿sí? Sí, te iba a mencionar ese caso. Imagínate que tú te embaraces o una mujer se embarace, no lo sabe, que está embarazada y se pone a radiaciones, por ejemplo, está embarazada y toma algunos medicamentos que no puede tomar Ajá, y como tú bien lo estás diciendo, el bebé, bueno, puede tener alguna malformación sí. que es congénita y que puede ser incluso incompatible con la vida Ujú. extrauterina. Eso ni siquiera está contemplado tampoco en nuestras leyes, ¿ves? Entonces yo creo que... Yo recuerdo, seguramente tú también Ujú, lo recordarás, ujú, Pedro, los casos cuando tuvimos la epidemia del Zika, ujú, que en muchos países de la región se autorizó interrupciones a mujeres que habían padecido, ujú, ¿verdad?, de Zika, ujú, mientras estaban embarazadas en sus primeras semanas de gestación, ujú, porque ya se sabía que ujú, esos bebés con microcefalia. Ujú, venían con microcefalia, venía, eso, ujú, bueno, quiere decir entonces que está como claro para en ujú, muchos lugares ya del mundo de que tendrían que aprobarse esas interrupciones en función a las condiciones de ese feto que se está formando. es Eso así. no ha ocurrido en Venezuela. Sí, sí. Eso no lo tenemos. También hay un mito que Ujú, hemos visto acá en Avesa y es que la gente piensa que si yo estoy embarazada producto de una violación, legalmente puedo interrumpir. Tú lo has visto también, o sea, la gente cree que el aborto en casos de violación ujú. es legal. No, no es legal. No es legal, No es legal. Solamente en las consideraciones. solamente Ujú. exactamente. Es más, nosotros en la comisión ad hoc que tenemos en el hospital, porque Sofía, eh, lo mencionas así, pero incluso el tema ético Uh -huh, es necesario revisarlo, ¿ves? claro, Porque la ética también está atravesada, eh,
por un tema de androcentrismo muy fuerte, ¿ves? Y tú lo sigues viendo con tu visión masculinista, Claro. ¿ves? Porque ese tipo de casos dentro del hospital, nosotros hemos tenido, por ejemplo, eh, síndrome de Down, una Ajá. compañera sino que producto de una violación se embaraza, pero si el embarazo viene normal, se considera que... Continúa. Ok. Entonces, esos temas hay que debatirlos. Claro. Ojo, no es que yo te estoy obligando a hacer una u otra cosa. Yo lo que te tengo que Exacto. brindar la información necesaria Claro. y tú con esa información poder tomar la decisión. Bueno, ¿Ves? y que el Estado dé las opciones Exactamente. también, o sea, que el Estado venezolano dé las opciones para que las mujeres puedan tomar esas decisiones, Exacto. ¿sí? Con libertad y Ujú, con el apoyo, además con una práctica de aborto seguro, ujú. porque ahorita en este momento esa posibilidad no la tenemos, ¿sí? En los casos también la gente cree que en los casos de malformación congénita incompatible con la vida es legal el aborto No es legal. y no es legal. Ese es otro mito también Sí, sí, bastante sí, sí. frecuente. Incluso la gente dice, bueno, yo me voy a hacer los estudios, que si viene mal, interrumpo. En Venezuela eso no No, está legalmente permitido, eso es no. un delito Sí, en el sí, sí. país y eso también es Ujú. un mito que hay que resaltar. Sí, O sea, no estamos hablando de muchísimas situaciones en las que el aborto, bueno, es una salida válida y tendría que ser visto como un derecho, es así. ¿sí? Ujú, Entonces tenemos como muchas ujú, situaciones. Tú decías al principio que los procedimientos han ido cambiando, ¿verdad? Que los ujú, procedimientos para hacer las interrupciones, bueno, venimos desde el legrado, la aspiración ujú, y ahora un ujú. aborto Farmacológico. farmacológico. Estos procedimientos que has mencionado como seguros, Ujú. ¿verdad? Siempre deben ser practicados por un profesional de salud, son dolorosos. Cuéntanos un poquito. Este, fíjate, eh, los procedimientos, el aborto farmacológico, eh, generalmente eh, la usuaria puede acceder a algunas páginas, Ujú, eh, algunos colectivos de mujeres que han recibido bastante entrenamiento sobre esto, donde ujú, las usuarias generalmente son acompañadas, ujú, este, te especifican claramente ujú. lo que tú debes hacer. Y eh, si se prese, y digamos, de lo que tienes que estar pendiente. Ok, Que si, por señales ejemplo, de alerta. exactamente, que si el sangrado, que si el dolor, que si se te puede presentar algo de fiebre y simplemente Ujú, estar pendiente de, de eso, pues. ujú. Eh, Generalmente siempre hay las conexiones con los centros de salud, ¿ves? Generalmente. Como te decía, ya son procedimientos que son eh, incluso el legrado, la aspiración, se realiza de manera ambulatoria, Ok, tanto en público como en privado. ok. Cuando ya la usuaria se siente, digamos, en buenas condiciones, puede irse para su casa y estar pendiente Ujú. de los signos de alerta que estamos hablando. Pero como te dije, son procedimientos bastante seguros. Que, como te mencionaba al comienzo, deben haber estado dando resultados Ujú. porque no se ven esos pisos full Exacto, de pacientes con aborto séptico como se veían antaño. exacto, ¿Ves? exacto. Hay dos cosas que yo siempre menciono cuando fui estudiante, ¿no? Y no puedo dejar de no nombrarlo, ¿no? Ujú. Uno era que cuando yo estudié medicina, me acuerdo clarito, cuando yo estaba haciendo obstetricia 1 y 2, le hice en la maternidad Castillo Plaza de Maracaibo. Y cuando entrabas, máquina, si llegaba una paciente con un sangrado, tú tenías que informarle, había afuera un policía en un escritorio y tenías que Fíjate. informarle, Claro, porque esos son casos de denuncia obligatoria, tenías que, porque bueno, ¿sí? había como, no sé, le acusaba de estar sangrando, ¿ves? Exacto. Afortunadamente eso ya no se ve tanto, Ok. o no se ve.
Entonces, yo creo que esos son pasos que se han dado. Eso, ¿Dirías entonces que hay como mayor sensibilidad en el personal de salud sí, ante aunque estas? todavía quedan algunas remas porque tú lo sigues viendo, ¿ves? A veces, en, en estos días tuvimos un caso dentro del hospital y subió la trabajadora social, que si no sé qué, Ujú. que si, bueno, que si interrogamos a la paciente, que si se colocó esto, lo otro. La paciente vino para acá y nosotros la atendimos, porque Claro. vino con un sangrado y nosotros tenía un aborto incompleto y nosotros Ujú. hicimos un Continuaron con el listo. procedimiento para, exacto, Pero, o sea, me llamó la atención eso. A veces todavía queda, pero yo creo que es un trabajo diario. ¿Ves? claro, Por eso te mencionaba los conceptos, porque yo creo que esos conceptos son básicos. ¿Ves? claro, por Y supuesto. otra cosa, Magdimar, este, si nosotros, la generación que está detrás de nosotros nos va a pasar por encima, ¿ves? Nos va a pasar por encima, porque ellos tienen acceso a la información, ¿sí? Ujú. Se educan, incluso mucho mejor que nosotros, ¿ves? Este, y eso es una realidad, ¿ves? Más bien tú Sí, tienes que adaptarte a todo eso, el tema de las redes y eso, porque ellos reciben muchísima información, ¿ves? claro, Y están informados, y muy bien informados e informadas, así es, ¿ok? Y eso es una realidad que nosotros claro. tenemos que entender. Fíjate, Pedro, en el año 2017, ABESA hizo un estudio junto con otras compañeras, otras ¿Mm? organizaciones, sondeando los casos de abortos incompletos que Ujú. llegaban a instituciones hospitalarias. Ok. Tuvimos información de la maternidad Concepción Palacio, de la maternidad del Sur en Valencia y, si mal no recuerdo, del Hospital Victorino Santaella. Para ese entonces, año 2017, en Venezuela, recordemos que estábamos en una crisis bien complicada, en una situación Ujú. país bien compleja. El reporte de estas instituciones hospitalarias era que recibían diariamente 7 u 8 mujeres con, digamos, abortos Incompleto. incompletos. Esa situación se sigue presentando, dirías tú que se sigue presentando, por ejemplo, en el clínico de Caracas, Bueno, yo casualmente ayer estuve revisando si nosotros manejamos más o menos esa frecuencia, 8, 10. diarios. No, 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 no. Ah, En la semana. en la Sí, semana, sí, ok. sí, O sí, sea que sí. Claro, pudiéramos ahí. decir que ha disminuido, Sí, sí, entonces, sí, sí, claro, sí, claro, no, no estamos sí, comparando sí, un hospital con sí, otro, sí, ¿no? sí. También. Claro, Este, acuérdate que ahí puede llegar lo que llamamos nosotros embrión muerto retenido, o sea, está el ajá, embrión pero no tiene actividad cardíaca, abortos incompletos, o sea, se produjo exacto, el aborto pero quedan restos, ¿ok? exacto. En ese caso, nosotros lo que hacemos es ingresar a la paciente que además tiene derecho constitucional a ser atendida, por el derecho Exactamente. que tiene a la salud. Atención post-aborto, Exacto. exactamente. Bien sea Este, espontáneo o provocado. claro, Aquí, sí. claro, aquí pueden ser abortos Claro, espontáneos claro, también, claro. eso es una realidad. Ujú. El aborto espontáneo existe, no podemos presumir que La todos son mayoría de las inducidos. causas son por causas genéticas, ¿ves? Ujú, La mayor frecuencia, ¿ves? ujú. Es por causa genética y eso es una realidad. Y esa usuaria tiene que ser atendida, Claro, esa mujer, pues. Este, y bueno, afortunadamente dentro del hospital se le brinda la atención adecuada y también dentro de las instituciones privadas donde nosotros laboramos igual. Algunas pacientes, que es otro de los mitos, sí pueden requerir de algún acompañamiento especial, pero no son todas tampoco. ¿Ok? ujú, En el caso de las malformaciones fetales que son incompatibles con la vida, ujú, generalmente esa mujer es vista por una psiquiatra y psicóloga previo, ujú, durante el procedimiento y después, posterior, se le hace un seguimiento, porque hay un ujú. tema ahí del manejo del duelo, ¿sí? Claro, claro. Que es importante atenderlo, que no lo podemos pasar por alto. Claro, porque en Ujú, estos casos ujú, de estas abortos, cuando el feto es incompatible con la ujú, vida, pudiéramos estar en presencia de embarazos deseados, embarazos que fueron planificados, pero que luego, ujú, bueno, se identifica ujú. esa condición del feto Sí, que bueno, y a veces, hace, a veces por ejemplo, yo que he revisado algunas entrevistas que me ha tocado hacer, por ejemplo, bueno, a veces no sabes que estás embarazada y como que te ajá, tatuaste o tomaste algún medicamento.
Exacto. Exacto, estabas embarazada y acompañaste a alguien a hacerse una rayos X, no sabes que estás embarazada y eso de alguna manera, Ujú. como, ¿me entiendes? Entonces, ese manejo a veces sí es importante brindarle Un acompañamiento. acompañamiento psicológico, un Exactamente. acompañamiento Ujú, emocional. ujú, Y tú, en tu experiencia, Pedro, ujú. las mujeres que han decidido interrumpir un embarazo, cómo se ven afectadas emocionalmente, si es que se ven afectadas emocionalmente? ¿Qué pasa con ellas en su vida personal, emocional, psicológica? ¿Qué has visto? Eh, de verdad, yo no he visto que en la mayoría de las pacientes que hemos observado que eso haya sido un tema que haya ocasionado un trauma emocional dentro de la Ok. paciente. O sea, no lo hemos observado, yo no lo he Ujú. observado. De todos modos, te repito, en las instituciones donde yo trabajo, las pacientes se le brinda, si ella lo desea, Ujú. un acompañamiento con una psicóloga o psicóloga, si ella lo desea, Ujú. pero no es que eso es algo traumático, Ujú. o sea, no, O sea, que no es no, sinónimo de no, trauma para nada. necesariamente, aun cuando Ujú, sí es recomendable que exista un acompañamiento por psicológico supuesto. en este tipo de Ujú, decisiones claro. y en este tipo de Ujú, procedimientos. Bueno, es que incluso en los países ujú, en donde está ujú, legalizado el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, como lo ujú, queramos llamar, y existen protocolos, este acompañamiento está presente, claro. ¿sí? Más bien en los casos de malformaciones fetales que son incompatibles con la vida, el acompañamiento incluso va más allá con el tema después de la planificación, ¿sí? Ujú. Porque bueno, esos embarazos, como tú lo acabas de decir, de repente era un embarazo que sí era deseado, pero bueno, Exactamente, entonces bueno, vamos a ver qué pasó, vamos a planificarlo mejor, vamos a evitar estos factores de riesgo que exacto, logramos identificar para que no te vuelva a ocurrir. Ok. exactamente. Vale. Bueno, por aquí ya estamos cerrando Ajá, qué con bueno. esta conversación. No sé si hay algo más que quieras comentar, Pedro, que nos quieras Mm, compartir. Bueno, el mensaje que quiero dejar claro es eso, pues que el- al final es un derecho, ¿ves? Es un Ujú. derecho que, eh, que ha costado, ¿ves? Para que las mujeres tuvieran derecho a decidir sobre su cuerpo, ha costado, ¿ok? Sí, Y yo creo que el debate hay que darlo en base a eso. No en base, como decía la profesora Valdivieso, no en base a las necesidades, sino en base a los exactamente. derechos ganados, ¿ves? En esta lucha que no ha sido concha de ajo. Claro. Y es el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre Exactamente. nuestro cuerpo, sobre nuestra reproducción y sobre nuestra vida. Bueno, Así. muchísimas Bueno, gracias, gracias a ti por la Pedro, invitación, por María. este espacio y Ujú. por estas orientaciones. Gracias, gracias. Gracias. Si tú o alguien que amas ha vivido violencia sexual, queremos que sepas que estamos aquí para apoyarles. En Avesa ofrecemos atención integral, gratuita y confidencial para mujeres, hombres, niños y niñas que necesiten ayuda. Avesa brinda un espacio seguro pensado para ayudarte a recuperar tu bienestar. Síguenos en nuestras redes como @AvesaONG. Avesa, por una sexualidad responsable, libre y plena.